Hola de nuevo a todos. En el tema 5 vamos a ver distintos métodos para la generación de muestras de variables aleatorias. Primero de tipo discreto y después de tipo continuo. Vamos a complementar esos métodos teóricos exponiendo diversos ejemplos que se adaptan a cada uno de estos métodos. Y complementaremos también estos ejemplos con otros ejercicios en temas posteriores. En las prácticas utilizaremos estos métodos para la generación de variables aleatorias de tipo exponencial, de tipo uniforme o de tipo Bernoulli. En primer lugar, repasaremos brevemente los objetivos básicos de este tema. Como habíamos indicado, nuestro objetivo fundamental es describir métodos que nos permitan obtener muestras de diversos tipos de variables aleatorias. Y lo vamos a hacer a partir de un generador uniforme 0,1. El generador uniforme 0,1 vimos en el tema anterior que lo podíamos construir fácilmente a partir de nuestro generador congruencial de tipo lineal. Como vimos, este generador obtiene como muestras números enteros distribuidos en un rango entre 0 y m-1, siendo m el parámetro módulo de nuestro generador. A partir de estas muestras podríamos transformar rápidamente las mismas en muestras en un intervalo entre 0 y 1, dividiendo simplemente el valor de la muestra z por el valor de ese parámetro de módulo. Bien, entonces, como decimos, estas muestras uniformes nos van a servir para generar cualquier otro tipo de variables aleatorias a través de diversos métodos. Por ejemplo, exponenciales, gaussianas, bernoullis o multinomiales. Estos son algunos de los ejemplos que veremos a lo largo del curso. Recordemos asimismo que en nuestro simulador estábamos utilizando estas muestras de variables aleatorias para configurar nuestros eventos. Por ejemplo, en el caso del simulador MM1 que ya hemos estudiado, las variables aleatorias de tipo exponencial nos configuran cuándo sucederán las siguientes legadas o cuánto tiempo tardará en salir una tarea. Si pasamos a trabajar con un simulador con otro tipo de variables aleatorias, por ejemplo uno del tipo GGK, pues podemos utilizar, pues por ejemplo, variables de tipo normal o variables de tipo uniforme o de cualquier otro tipo, como hemos visto en las prácticas. Como acabamos de mencionar, la herramienta clave para construir estas muestras es disponer primeramente de un generador de muestras uniformes 0,1. A los métodos de generación vamos a pedirle una serie de requisitos. En primer lugar, que sean exactos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que habiendo obtenido un conjunto de muestras x1, x2, etcétera, de nuestro sistema de generación, debemos comprobar que la distribución de estas muestras se corresponde con la distribución sobre la que queremos realizar el muestreo. También vamos a pedir que estos métodos tengan una complejidad reducida, tanto conceptual como de eficiencia computacional. Es decir, queremos métodos muy rápidos que generen una cantidad muy grande de muestras por segundo. También vamos a pedir que los métodos sean robustos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que funcionan para cualquier parametrización de la variable aleatoria. Por ejemplo, pensemos en el caso de una exponencial de parámetro lambda. Este método es robusto si funciona para cualquier valor que le demos a nuestra lambda. La última propiedad hace referencia a que necesitemos un número constante de muestras del generador uniforme 0,1 para generar una muestra del tipo que queramos. Esta propiedad es importante a la hora de aplicar ciertas técnicas de reducción de varianza. Esas técnicas no las vamos a ver en este curso, pero nos sirven para reducir el número de pasos que damos en un simulador, para que la simulación lleve menos tiempo, en definitiva. Para poder aplicarlas vamos a necesitar que se verifique esta propiedad. Veremos a lo largo de este tema que hay algunos de los métodos de generación que verifican esta propiedad, mientras que otros no lo cumplen. Vamos a pasar entonces a ver los métodos de generación para variables aleatorias de tipo discreto. Vamos a empezar viendo qué información necesitamos conocer acerca de las mismas. Como ya sabemos, una variable aleatoria x discreta toma valores en un conjunto finito o infinito numerable de puntos. Es decir, podemos crear una enumeración, un conjunto de aquellos puntos donde la variable x toma valor. Asociado a cada uno de estos puntos vamos a tener una probabilidad, es decir, vamos a indicar con qué frecuencia la variable aleatoria x toma el valor v sub. La función que asigna
a cada uno de estos puntos esa probabilidad se llama la función de masa de probabilidad. Y también podemos definir a partir de la anterior la función de distribución de la variable aleatoria. La función de distribución para un valor x no es más que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual que ese x y se puede calcular directamente a partir de la función de masa de probabilidad. Simplemente tenemos que sumar las probabilidades de los valores sub y sub i menor o igual que x. Bien, ¿qué características tenían que darse para que estas funciones estén correctamente definidas? Pues evidentemente que la probabilidad de tomar el valor v sub i, es decir, p sub i, sea mayor o igual que 0. También tenemos que exigir que la suma de todas las probabilidades, es decir, el sumatorio de los p sub i para todos los posibles valores v sub i que pueda tomar la variable aleatoria, sean igual a 1. Eso si trabajamos con la función de masa. Si consideramos la función de distribución, sabíamos que esta función tenía que verificar una serie de propiedades. Tenía que ser una función no decreciente. Además, la función tenía que ser continua por la derecha y además tenía que verificarse que la función en el menos infinito fuese igual a 0 y la función en el punto x más infinito fuese igual a 1. Entonces, dada o bien la función de masa o la función de distribución, que son equivalentes, podemos calcular una a partir de la otra. Nuestro objetivo va a ser construir un algoritmo que proporcione muestras de la variable aleatoria x. Vamos a ver cómo construir este algoritmo y vamos a comenzar con una analogía muy sencilla. Vamos a imaginar un ejemplo en el cual nosotros queremos generar muestras de una variable aleatoria tipo moneda, es decir, tenemos dos posibles valores, cara o cruz, y cada uno de ellos se va a dar con probabilidad 1/2, si esta moneda está perfectamente equilibrada. Bien, entonces tenemos el valor cara y el valor cruz. Y para generar muestras de esa variable moneda, nosotros no disponemos físicamente de una moneda, pero sí disponemos físicamente de un dado. En este caso, este dado sabemos que va a generar 6 posibles valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tendremos que cada uno de ellos sale con una frecuencia de 1/6. Entonces, tenemos 1/6 para cada cara y en este caso en la moneda teníamos una probabilidad de 1/2. A la hora de emular esa moneda, lo que podríamos decir es que, por ejemplo, que vamos a considerar que ha salido cara si se dan, por ejemplo, los valores 1, 2 o 3 del dado. Y por el otro lado, podríamos suponer que ha salido cruz si se dan los valores 4, 5 o 6. ¿Por qué esto funcionaría? Bien, porque este proceso aleatorio tiene la misma probabilidad que este suceso aleatorio, 1/2 en ambos casos. Y lo mismo con el hecho de que salga cruz y en el dado salgan los números 4, 5, 6. Tenemos una probabilidad de 1/2. Es decir, estamos buscando un suceso aleatorio con una probabilidad equivalente al suceso que nosotros queremos emular. ¿Sería esta la única posibilidad que tendríamos para hacer la asignación entre los números y la cara y la cruz? Evidentemente no, podemos buscar cualquier asignación en el cual las probabilidades coincidan. Por ejemplo, podríamos haber supuesto que cruz se correspondería a que salga un valor par en los dados, es decir, que salga un 2, un 4 y un 6. Y la cara se correspondería al hecho de que salga un valor impar. En ambos casos las asignaciones tienen la misma probabilidad. ¿Cómo podríamos trasladar este método en nuestra situación? Nosotros no tenemos un dado ficticio de 6 caras. En realidad nosotros lo que tenemos es un generador base, un uniforme 0,1, y a partir de este generador uniforme 0,1 lo que deseamos es otra vez generar muestras de nuestra moneda ficticia. En este caso, la idea de base sería la misma. Nosotros vamos a tener que buscar algún conjunto, algún intervalo con probabilidad 1/2 y asignárselo a la cara, y otro conjunto con probabilidad 1/2 y asignárselo a la cruz. Podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Si aquí tenemos el punto 1/2, podemos asignar valores entre 1/2 y 1 al valor de cara. Y podríamos asignar valores de nuestro uniforme 0,1 entre 0 y 1/2 al valor de la cruz.
Como en el caso de nuestro ejemplo anterior, la probabilidad de que se dé este suceso es 1/2 y coincide con la de la cara, y la probabilidad de que se dé este suceso vuelve a ser 1/2 y coincide con la cruz. Y por supuesto, esta asignación no es única. Valdrían cualquier dos intervalos que escojamos en el intervalo 0, 1 y que sus probabilidades fueran 1/2. Por ejemplo, yo podría haber hecho la siguiente asignación. Podríamos haber cogido para la cara valores entre 0 y 1/4 o valores entre 1/2 y 3/4. Y para el suceso cruz podríamos haber cogido valores entre 1/4 y 1/2 y entre 3/4 y 1. Es decir, estos intervalos ni siquiera tienen por qué ser conexos. Podríamos coger una sucesión de conjuntos disjuntos cuya probabilidad sumada sea 1/2. Este método, por supuesto, lo vamos a poder ampliar para un suceso discreto que tenga no solo dos posibles salidas, sino el número de salidas que nosotros queramos. Por ejemplo, imaginemos que queramos emular nuestro dado de 6 caras a partir de una variable aleatoria uniforme 0, 1. Los posibles valores que pueda adquirir el dado son los siguientes. 1. Lo que podemos hacer es dividir nuestro intervalo entre 0 y 1 en 6 zonas. Por ejemplo, podríamos haber hecho esta asignación. Es decir, hemos dividido nuestro intervalo 0, 1 en 6 trozos de igual longitud, un sexto. Y lo que tenemos que hacer es asignar a cada uno de esos subintervalos uno de los valores de salida del dado. Por ejemplo, podemos asignar a valores entre 0 y un sexto la cara 6, a valores entre un sexto y 2 sextos la cara 5, y así sucesivamente. Evidentemente, esta asignación no es única, podríamos haberlo cambiado. Podríamos haber hecho otro tipo de asignación en la cual a valores entre 5 sextos y 1 le hubiéramos asignado la cara 6, a valores entre 4 sextos y 5 sextos la cara 5. O también podríamos haber cogido otros intervalos, pero la única condición que tendrían que cumplir es que cada uno de ellos tuviera probabilidad un sexto, es decir, longitud total un sexto. A la hora de trasladar este método en un algoritmo general, lo más sencillo es dividir ese intervalo por orden. Es decir, para el valor v1 de la variable aleatoria x, que va a tomar con probabilidad p1, vamos a coger el intervalo entre 0 y p1. Para el segundo valor v2, que tiene probabilidad p2, vamos a coger el intervalo entre p1 y p2, y así sucesivamente. Entonces, a la hora de generar una muestra x de la variable aleatoria x, vamos a proceder como sigue. Primero vamos a obtener una muestra de la uniforme 0,1 utilizando nuestro generador congruencial lineal. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es buscar en cuál de los intervalos se encuentra esta muestra. El intervalo será aquel que verifique que la muestra u se encuentra dentro de él. Y lo que haremos una vez hallado el intervalo yésimo en el cual se encuentra la muestra u es asignar como valor de x v sub i. Como ejemplo particular de este caso, tendríamos una distribución de tipo Bernoulli. Esta distribución se caracteriza con un parámetro de probabilidad p y asigna dos posibles valores a la variable aleatoria. Uno con probabilidad p y 0 con probabilidad 1 menos p. Si utilizamos el método anterior para generar muestras de una variable de este tipo, lo que podríamos hacer es generar nuestra muestra u, y si la muestra u está entre el valor 0 y p, asignamos el valor 1 a la variable aleatoria. Si la variable aleatoria u está entre p y 1, asignaremos el valor 0. Esta condición en realidad la podemos resumir de forma todavía más sencilla para esta variable aleatoria. Lo único que tenemos que hacer es comprobar si la muestra u es menor que p. En este caso asignaremos el valor 1 y en caso contrario asignaremos el valor 0. En el próximo bloque comenzaremos a estudiar métodos de generación para variables de tipo continuo.